Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 4. Vida y mente entre los átomos. Para la mayoría de las personas, el título de este capítulo les parecería una absurdidad. No hablaré de mente inorgánica. La idea de vida en el mundo inorgánico parecería un paradigma ridículo para el hombre común que piensa en la sustancia como muerta, sin vida e inerte. Y para decir la verdad, incluso la ciencia mantuvo esta opinión hasta un periodo comparativamente reciente, burlándose del antiguo enseñamiento ocultista que sostenía que el universo está vivo y es capaz de pensar. Pero los descubrimientos recientes de la ciencia moderna han cambiado todo esto y ya no escuchamos a la ciencia hablar de materia muerta o fuerza ciega. Reconoce que estos términos son sin sentido y que los sueños de los antiguos ocultistas se están haciendo realidad. La ciencia se encuentra con un universo vivo y pensante. Se deslumbra por la vista y sombrearía sus ojos temiendo ver lo que siente que debe presentarse ante su visión cuando los ojos se acostumbren a la vista. Pero unas pocas mentes audaces entre los investigadores científicos están soñando sueños maravillosos hoy y nos cuentan a medias las maravillosas visiones que están pasando ante sus ojos. No se atreven a contarlo todo, temen la burla de sus colegas. Sus visiones son de vida, vida universal. En sus investigaciones de lo material, la ciencia ha penetrado tan profundamente los recovecos de las cosas que sus pensadores e investigadores más avanzados se encuentran ahora de pie en presencia de lo inmaterial. La ciencia hoy está proclamando la nueva doctrina, que es la misma vieja doctrina de los ocultistas, la doctrina de vida en todas partes, vida incluso en la roca más dura. Antes de entrar en nuestra consideración de las pruebas de mentalidad en el mundo inorgánico, acostumbrémonos a la idea de que se encuentra algo parecido a la vida allí. Será mejor que nos acerquemos al tema por etapas sencillas. Donde hay vida debe haber mente, así que busquemos primero evidencias de vida. El hombre común requeriría algo más tangible que explicaciones científicas de sensación, atracción, etc. ¿Qué podemos ofrecerle como ilustración? Veamos. Supongamos que llamamos la atención del hombre sobre el hecho de que los materiales se cansan después de un trabajo considerable sin periodos de descanso. La ciencia llama a esto la fatiga de elasticidad. Cuando los materiales descansan, se recuperan y recuperan su elasticidad y salud anteriores. El hombre puede recordar que su navaja actúa de esta manera de vez en cuando, y si habla del asunto con su barbero, sus sospechas se confirmarán. Entonces, si consulta a un amigo músico, se le informará que los diapasones también se cansan y pierden su calidad vibratoria hasta que se les da un descanso. Luego su amigo mecánico le dirá que la maquinaria en las fábricas debe descansar ocasionalmente, de lo contrario comenzará a desintegrarse y morir. La maquinaria entrará en huelga por un descanso si se sobrecarga. Luego los metales contraen enfermedades. La ciencia nos informa que el zinc y el estaño han sido infectados y la infección se ha propagado de lámina a lámina desmoronando el metal en polvo. La propagación de la infección se asemeja a la propagación de una plaga entre animales o plantas. La ciencia ha experimentado con cobre y hierro y ha descubierto que estos minerales pueden ser envenenados con productos químicos y permanecerán en un estado debilitado hasta que se suministren antídotos. Los trabajadores del vidrio afirman que existe algo llamado enfermedad del vidrio que arruinará los hermosos vitrales a menos que se retiren los paneles infectados. La enfermedad del vidrio comienza con un panel y se propaga gradualmente a toda la ventana y de allí a otras ventanas. Los metalurgistas han descubierto que cuando se someten minerales metálicos a ciertas formas de presión, parecen perder fuerza y debilitarse hasta que se elimina la presión. ¿Estas cosas significan algo para el hombre común? Otro paso en la consideración de la vida en el mundo inorgánico es darse cuenta de que, después de todo, solo hay una línea muy fina que separa las formas superiores de vida mineral de las formas inferiores de vida vegetal o la vida de esas cosas que podemos llamar tanto plantas como animales. La línea de la vida se empuja cada día más hacia atrás mediante la investigación científica y la cosa viva de hoy era la cosa inanimada de ayer. Escuchamos mucho hablar en los periódicos sobre algún científico que descubre vida o crea vida en alguna sustancia inanimada. Benditos sean ustedes los que se alarman por esos informes. Nadie puede crear vida en nada porque ya existe allí. El descubrimiento es simplemente la realización de este hecho. La ciencia, mediante el microscopio, ha sacado a la luz formas de seres vivos que se asemejan en apariencia al polvo fino de minerales inorgánicos.
Estas formas de vida baja exhiben solo los procesos vitales más simples que se asemejan muy de cerca a los procesos químicos, aunque solo un poco más altos en la escala. Se han encontrado criaturas vivas que pueden secarse y guardarse como polvo durante varios años y luego revivirlas sumergiéndolas en agua, momento en el cual reanudarán su proceso vital como si hubieran sido despertadas de un sueño. Se han descubierto formas de vidas llamadas bacilos que pueden soportar grados de calor y frío que solo se pueden expresar mediante símbolos o cifras vagas, dado que el calor y el frío son tan intensos que la mente no científica no puede imaginarlo. En apariencia, las diatomeas se asemejan a cristales químicos. Estas diatomeas son diminutos seres unicelulares que tienen una cubierta o concha silicia dura pero delgada, de extrema delicadeza. Son lo que se conoce como criaturas microscópicas, es decir, visibles solo a través del microscopio. Algunas de ellas son tan pequeñas que se necesitarían 1000 o más para cubrir la cabeza de un alfiler. Pero ten en cuenta esto, el microscopio las revela como seres vivos que realizan funciones vitales. Se encuentran en las aguas profundas del océano. A simple vista parecen arena fina o suciedad, pero bajo el microscopio más potente se ve que comprenden muchas especies y variedades, mostrando muchas formas y figuras peculiares. De hecho, se les ha llamado formas geométricas vivas, ya que sus formas y apariencias se asemejan casi exactamente a las de los cristales químicos y minerales. La ciencia nos informa que estas y otras criaturas microscópicas similares conforman miles de familias o especies, y se cree que las variedades de criaturas microscópicas superan en número a las variedades de criaturas visibles a simple vista. Y recuerda, probablemente hay un mundo más grande de criaturas submicroscópicas, un mundo invisible incluso cuando se utiliza el microscopio más potente. ¿Quién sabe qué maravillas se encuentran allí, qué formas de criaturas viven, se mueven y tienen su existencia allí? Al pasar por el tema de la semejanza entre las formas externas de los seres vivos y los cristales, es interesante señalar cómo los cristales de escarcha y hielo se asemejan a las formas de hojas, ramas, flores, follaje, etc. El panel de vidrio cubierto con estas formas heladas se asemeja a un jardín. El disco de salitre bajo el efecto de la luz polarizada se parece mucho a la forma de una orquídea. Experimentos científicos recientes han demostrado que ciertas sales metálicas, cuando se someten a una corriente galvánica, se agrupan alrededor de uno de los polos de la batería y asumen una forma y apariencia parecidas a las de un champiñón. Al principio parecen ser transparentes, pero gradualmente adquieren color. La parte superior de un rojo brillante, con la parte inferior mostrando un rosa pálido, y el tallo es de un color paja claro. Los descubridores de estas formas peculiares las llamaron por el equivalente alemán de champiñones inorgánicos, pero incluso este término parece apenas digno de ellas, ya que incluso muestran un rastro de algo parecido a órganos. Bajo el microscopio se puede ver que tienen finos canales o canales similares a venas que recorren sus tallos de arriba a abajo, y a través de estos conductos, la cosa absorbe nuevo material y realmente crece como formas de baja vida fungosa. ¿Eran estas cosas simplemente minerales o sustancias químicas o eran formas bajas de vida orgánica? Las líneas entre lo inorgánico y lo orgánico se están borrando rápidamente. El poder supremo que causó que la vida existiera, causó que fuera todo y no dividió sus manifestaciones en cosas muertas y cosas vivas, sino que sopló en todas ellas el aliento de la vida. Y cuando más claramente vemos la evidencia real de esto, más grande nos parece ese poder supremo. Una forma muy baja de seres vivos llamada Monera es considerada por la ciencia como uno de los hilos del eslabón de conexión entre los mundos orgánico e inorgánico. Los Moneras son la forma más baja y simple, al menos hasta ahora conocida, de vida orgánica. Se podría decir que son criaturas orgánicas sin órganos, ya que son poco más que células simples, diminutas esferas de plasma rodeadas por una delgada membrana. Su única función vital es la absorción de nutrientes a través de los poros de su cobertura, similar a como un trozo de tiza absorbería agua, y la subsiguiente conversión del alimento en material para el crecimiento. Todo el proceso se asemeja a una acción química. Los Monera reproducen su especie simplemente por escisión o separación de la sustancia de la célula madre en dos y así sucesivamente, siendo poco más que el crecimiento de los cristales. Los Monera son reconocidos en todas partes sin cuestionamiento como seres vivos, pero exhiben apenas un rastro más de vida que ciertas formas de cristales.
La dificultad al considerar los cristales como seres vivos se debe parcialmente a la forma y sustancia externa, tan diferentes de la forma y sustancia interna de los seres vivos superiores. Pero hemos visto que las diatomeas asumían formas de cristales y que la cáscara exterior o cubierta era similar a la sílice, un mineral, siendo la sustancia interna solo una pequeña mancha de plasma similar a la sustancia de una célula vegetal. Y luego podemos mirar el pequeño trozo de polvo de tiza que alguna vez fue la forma de esqueleto de un ser vivo. Lo mismo ocurre con el coral. En las formas de vida muy bajas, el esqueleto o forma es lo más aparente, siendo el plasma de sustancia viva aún más pequeño y menos aparente. Y sin embargo, el esqueleto o caparazón fue formado por los procesos vitales de la criatura y fue parte de su cuerpo, al igual que el esqueleto o estructura ósea de los animales superiores. Y en el mismo sentido es sustancia viva. Y recuerda que hay muy poca diferencia entre estos cuerpos de las formas de vida bajas y los cuerpos de los cristales. Y los constituyentes químicos de su cuerpo interno plasmático son solo ligeramente diferentes de los cristales. Y su naturaleza y proceso vital son ligeramente más altos en la escala que los de los cristales. Puedes preguntarte por qué hemos hablado tanto de los cristales. La razón es simplemente esta. La ciencia ha comenzado a pensar en los cristales como cosas semivivas y sus investigadores y pensadores más avanzados van más allá y afirman que los cristales están vivos. La cristalización es una evidencia de un proceso vital. Los cristales se organizan en formas bien conocidas y definidas y se observa implícitamente el orden y la dirección de la formación. Cada cristal sigue las leyes y hábitos de su especie, al igual que las plantas y los animales. Sus líneas de cristalización son matemáticamente perfectas y de acuerdo con las leyes de su ser. No solo eso, sino que algunas sustancias tienen un rango de 6 o 7 formas diferentes de formas cristalinas posibles para ellas. En algunos casos, un elemento químico asume una forma de cristalización cuando se manifiesta como un mineral y una segunda forma cuando se manifiesta en otra forma. En cada caso, sin embargo, se manifiesta a lo largo de cursos de acción, movimiento y formas bien conocidos y reconocidos. Los cristales pueden ser matados por una fuerte descarga eléctrica, es decir, se ven afectados de tal manera que se desintegran. Sus átomos se separan para formar nuevas combinaciones, al igual que sucede con los cuerpos de formas de vida superiores. Algunos científicos han llegado tan lejos como para afirmar que han descubierto algo parecido a una acción sexual rudimentaria en ciertos cristales que se asemeja al proceso sexual de las plantas más bajas. Pero esto aún no se ha establecido positivamente, aunque parece probable y razonable. Un escritor reciente en una de las revistas ha dicho: la cristalización, como estamos a punto de aprender ahora, no es simplemente un agrupamiento mecánico de átomos muertos, es un nacimiento. Esto puede parecer simplemente una poesía científica hasta que se estudia cuidadosamente el proceso de cristalización, momento en el cual se verá que proporciona evidencia no solo de algo parecido a una acción vital y mental, sino también de algo muy similar a la función reproductiva de las formas más bajas de vida. Hay una asimilación de materia para construir el cristal en primer lugar, al igual que un animal asimila materia para construir su caparazón o un árbol para formar su corteza. La forma del cristal es verdaderamente su cuerpo, y detrás y en ese cuerpo hay algo en funcionamiento que no es el cuerpo sino lo que se está formando. Y más tarde ese cristal aumenta de tamaño y luego comienza a separarse en dos, arrojando un cristal más pequeño idéntico en forma al cristal progenitor. Esta forma de reproducción es casi idéntica al proceso de reproducción en las formas más bajas de vida, que consiste simplemente en una separación similar de la forma progenitora en dos y el desprendimiento de la descendencia. La principal diferencia entre el crecimiento de los cristales y de los Monera es que los cristales crecen absorbiendo materia fresca y uniéndola a su superficie externa, mientras que los Monera crecen absorbiendo material fresco y creciendo hacia afuera desde el interior. Pero esto puede explicarse por la diferencia de la densidad de sus cuerpos, siendo el cristal muy sólido mientras que el Monera es como una gelatina delgada. Si el cristal tuviera un interior suave, podría crecer como el Monera o la diatomea, pero entonces sería una diatomea. El proceso de cristalización solo puede explicarse mediante la teoría que en el cristal existe algo parecido a la vida y la mentalidad.
Hay algo más que un mero movimiento mecánico o una casualidad ciega en funcionamiento aquí. ¿No se asemeja el proceso de cristalización a una acción rudimentaria con propósito? Se puede decir que es un movimiento y acción de acuerdo con alguna ley de la naturaleza establecida, concedido, pero ¿no es eso también cierto para los procesos físicos y el crecimiento de formas de vida superiores? Se debe considerar la formación de la forma cristalina como un efecto mecánico y la formación de la cáscara del mónera como una acción mental y vital. Y si es así, ¿por qué? El punto es que los cristales actúan como si estuvieran vivos y fueran capaces de asimilación, crecimiento y reproducción de una manera y en grado que difieren muy poco de las funciones correspondientes de las formas más bajas de vida. Verdaderamente los cristales están vivos, y si están vivos deben tener al menos un rastro de mente. ¿No parece que exhiben algo muy parecido a ambas cosas? Citando a un escritor reciente, notemos que investigaciones recientes en el nuevo departamento de la ciencia, que se ha denominado plasmología, muestran en los cristales fenómenos que son absolutamente análogos a los fenómenos vitales, tanto que las fotografías de ciertas formas producidas en los cambios de los cristales parecen ser duplicados casi exactos de aquellas en las diversas formas inferiores de microbios. Se ha planteado la pregunta de si el microbio no está más vivo que el cristal o si este último está igualmente dotado de vida como el primero. Y ahora, otro paso en nuestra búsqueda de la vida. Recuerda que las rocas más duras están compuestas de cristales de ciertos tipos, y si los cristales superiores tienen vida, entonces es justo suponer que las formas más bajas y más rudimentarias también están dotadas de vida, incluso si es en un grado aún más bajo. Y si todos los cristales están dotados de vida, entonces las rocas más sólidas, al estar compuestas por agregaciones de cristales, deben ser masas de vida inorgánica y en consecuencia de mente inorgánica. Un cristal, según Webster, es la forma regular limitada por superficies planas que una sustancia tiende a asumir al solidificarse mediante los poderes inherentes de la atracción cohesiva. Esta definición de Webster cuenta toda la historia y vemos que un cristal es simplemente una forma regular de una sustancia que la sustancia tiende a asumir al solidificarse, es decir, al reasumir una forma sólida después de estar en un estado líquido o fundido. Y eso es precisamente lo que hicieron todas las rocas de la Tierra cuando emergieron del estado fundido en el que existían en los primeros días de la historia del mundo. Y esta tendencia que los hizo solidificarse y asumir ciertas formas cristalinas y que debe haber existido potencialmente a través del estado fundido, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es esa tendencia o fuerza? La definición responde: los poderes inherentes de la atracción cohesiva. Entonces aquí está la atracción cohesiva, que consideraremos completamente en los capítulos futuros de este libro. También inherente dice la definición. ¿Qué es inherente? Veamos. Webster define inherente como que existe permanentemente. Entonces, este poder de atracción cohesiva existía permanentemente en la sustancia o en conexión con ella. Echemos otro vistazo a la atracción cohesiva. La atracción cohesiva es esa forma de atracción universal que hace que las moléculas de un cuerpo se atraigan entre sí. Esa fuerza invisible de la molécula por la cual atrae a otra molécula hacia sí misma y a sí misma hacia la otra, cuya manifestación por varias moléculas tiende a atraerlas entre sí. Pronto aprenderemos sobre estas partículas de sustancia llamadas moléculas. Esta atracción mutua y poder de atracción es una causa primordial del movimiento. ¿Es razonable suponer que este maravilloso poder es simplemente una fuerza ciega? ¿No es más razonable pensar en ello como una forma de acción vital, de acción de vida? Las cosas muertas no podrían manifestar esta fuerza y acción. Y si esta atracción cohesiva es una evidencia de vida, entonces toda sustancia debe tener vida manifestándose a través de ella. No solo las rocas, sino también el suelo, la tierra y la suciedad, ya que no son más que rocas desmenuzadas. Y cuando consideramos así la sustancia como el cuerpo a través del cual se manifiesta la vida, no debemos perder de vista las moléculas y átomos en nuestra consideración de la masa. Un trozo de roca, cristal o suciedad es solo una agregación de innumerables moléculas agrupadas en ciertas formas cristalinas, cada una con características propias. Estas moléculas se mantienen unidas de acuerdo con sus poderes de atracción mutua.
y cada una de estas moléculas está compuesta por varios átomos que se mantienen unidos de acuerdo con la afinidad química o quimiquismo, que no es más que otro nombre para la atracción o cohesión, y que forman una pequeña familia llamada molécula. Y estos átomos están compuestos por corpúsculos. Dejaremos de lado la consideración de corpúsculos por el momento, pero incluso si lo consideramos, solo llevamos el tema un paso más atrás. Lo que queremos decir, por cierto, podría decirse incluso si hubiera 10 divisiones adicionales de sustancia o 1.000.000. El punto que queremos que consideres ahora es que debemos separar la masa en sus componentes, moléculas, átomos e incluso corpúsculos en nuestra búsqueda de la vida en el mundo mineral y químico. Si hay vida en la masa, debe haber vida en la molécula, el átomo o el corpúsculo. ¿Lo encontramos allí? Ciertamente, ya que incluso el átomo más diminuto manifiesta su poder atractivo y no solo atrae otros átomos hacia sí mismo por virtud de ello, sino que incluso va un paso más allá y muestra una preferencia, un grado de gusto en sus relaciones mutuas con otros átomos. Veremos en capítulos futuros que hay deseo, amor, matrimonio y divorcio entre los átomos químicos. Consideraremos los coqueteos y los romances de ciertos átomos. Veremos cómo un átomo abandonará a otro y volará hacia un nuevo encanto. Tendremos muchas evidencias del poder del átomo para recibir sensaciones y responder a ellas. Nada muerto en esto, ¿verdad? El átomo está muy vivo. La atracción, afinidad y movimientos del átomo dan cierta evidencia de algo muy parecido a la vida como lo vemos en formas superiores. En el átomo reside toda la vida que causa la cristalización, y en el átomo yace aquello que hace que la fuerza y el movimiento se manifiesten. Verdaderamente el átomo vive, se mueve y tiene su existencia. Y así nuestro viaje ha llegado a su fin. Hemos rastreado la vida hasta sus últimas etapas de manifestación y la hemos encontrado allí, en cada paso del camino. Pero detente, no hemos completado nuestro viaje. Apenas lo hemos comenzado. ¿Por qué? Algunos de nosotros podríamos preguntar, ¿cómo podemos ir más allá del átomo o el electrón? La respuesta es, hacia el éter. Sí, detrás del átomo y del corpúsculo, la ciencia dice que yace ese maravilloso, paradójico algo que llaman el éter universal. Ese algo que la ciencia ha considerado como el útero de la materia y la fuerza. Algo que es diferente de cualquier cosa conocida o soñada por el hombre. Ese algo que la ciencia ha trabajado diligentemente para construir y que ha utilizado como una explicación para muchos fenómenos, pero respecto al cual en fechas muy recientes ha comenzado a crecer la desconfianza y la sospecha debido al descubrimiento de la materia radiante y las cosas que le siguieron. Pero a pesar de estas sombrías sospechas, la ciencia aún afirma creer en la constancia e integridad del éter, y nos corresponde investigar esa maravillosa región en la que habita para ver si también encontramos vida y mente allí. Creemos que, en palabras de la calle, descubriremos que están muy presentes. Así que, en capítulos siguientes de este libro, consideraremos la región etérea muy completamente. Pero antes de hacerlo, sería mejor darle una cuidadosa consideración a la sustancia y el movimiento en todas sus formas, ya que una comprensión correcta de ellos es vitalmente necesaria para una concepción inteligente de las ideas que subyacen a la filosofía que se expondrá aquí. Ahora, por favor, no dejes este capítulo con la creencia de que el escritor ha dicho que las partículas de sustancia inorgánica están dotadas de poderes razonadores conscientes. Nada de eso se ha dicho, nada de eso pretende. La vida y la mente evidenciadas en las partículas son apenas destellos. No hay signos de conciencia o razonamiento. La mente exhibida es inferior a la de la planta, sí, incluso inferior a la de la célula de la planta. La vida se manifiesta por el poder de moverse y la mente se evidencia por la capacidad de recibir impresiones y responder a ellas mediante la manifestación de fuerza y movimiento. No hay evidencia de conciencia o comprensión en estos procesos mentales. La conciencia no es un atributo esencial de la vida o la acción mental. De hecho, una pequeña parte incluso de la mentalidad del hombre se realiza en el campo de la conciencia. Y casi todas sus funciones corporales están por debajo del campo de la conciencia. Uno no regula conscientemente los latidos del corazón, la circulación de su sangre, la digestión y asimilación de su comida, el trabajo de destrucción y construcción de las células, el trabajo de los órganos, etcétera, etcétera. Sí,
Estos procesos son todos procesos mentales y están lejos de ser simplemente movimientos mecánicos o procesos químicos como algunos lo imaginan. Deja que la chispa divina abandone el cuerpo y los procesos se detendrán, aunque todos los químicos sigan estando ahí y los movimientos mecánicos podrían continuar sin obstáculos. Las partículas de sustancia tienen suficiente vida y mente para permitirles moverse, recibir y responder impresiones y ejercer fuerza de acuerdo con la ley de atracción, pero ahí se detiene. Los cristales muestran signos de algo parecido a la toma de alimento, pero la verdadera toma de alimentos puede decirse que comienza con los Monera. No es hasta que se alcanzan grados muy elevados de vida y mente que las criaturas comienzan a exhibir conciencia y lo que se llama comprensión está aún más arriba en la escala. Y no es hasta que se alcanza al hombre que se manifiesta la facultad de dirigir la linterna mental hacia adentro. Estos temas se mencionan aquí solo para evitar malentendidos y confusiones. Pero aún así, no lo olvides. Las partículas de sustancia reciben impresiones y responden a ellas, actúan y ejercen fuerza y energía, manifiestan vida y mentalidad.